The passive voice, part 1. Present simple active voice versus present simple passive voice. We are going to start with the active. Vamos a empezar con una frase en activa. For example, I read a book. I is the subject. I es el sujeto. Read is the verb. Read es el verbo y este verbo está en presente simple. Y luego a book. A book is the direct object. Book es el complemento directo. To transform it into passive, it is a book is read by me. A book now is the subject. Is the present simple of the verb to be. And read is the past participle. And then we've got by me. That is an object pronoun. Para pasar de voz activa a voz pasiva, primero ponemos a book, que es el complemento directo de la activa. Y luego tenemos que poner el verbo ser o estar en el tiempo verbal que corresponda. Como en la activa está en presente simple, tengo que poner el verbo to be en presente simple. En este caso, a book is. Y luego tengo que poner el participio del verbo is read. By me. By me significa por mí. Un libro es leído por mí. By me no siempre tiene por qué salir, se puede omitir. Past simple active versus past simple passive. El pasado simple en voz activa versus el pasado simple en voz pasiva. Let's see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Active voice, voz activa. Columbus discovered America. Colón descubrió América. They smelled the flowers. Ellos olieron las flores. The passive. America was discovered by Columbus. América fue descubierta por Colón. América, que es el complemento directo en la frase en voz activa, pasa a ser el sujeto en la frase en voz pasiva. Como el verbo principal está en pasado simple, tengo que poner el verbo to be en pasado simple. En este caso es was. Y luego tengo que poner el verbo principal discovered en participio, y en este caso es discovered. Y luego by Columbus, por Colón. The flowers were smelled by them. Las flores fueron olidas por ellos. En ese sentido, the flowers, que en la voz activa era el complemento directo, pasa a ser sujeto. Como las flores es plural, el verbo to be en pasado tiene que estar en plural y en este sentido es were. Y luego el verbo principal en participio, en este caso smelled, by them, por ellos. Was, acordamos que es singular, and were es plural. La voz activa y la voz pasiva, en español se usa mucho la voz activa. La voz pasiva apenas se usa. En inglés se usa mucho. Aunque nos parezca extraño al traducirlo al español, es una voz que se usa mucho en inglés. Present Simple Passive and Past Simple Passive Review. Ahora vamos a repasar el presente simple en voz pasiva y el pasado simple en voz pasiva. Present Simple Passive. We put the subject, that is the object in the active, then is or are, and then the past participle, that is the third column of the irregular verbs or a verb ended in ed, and then by and the direct object pronoun. Para hacer la pasiva en el presente simple poníamos el sujeto, que hay que acordarse de que era el complemento directo en la voz activa. Luego ponemos is o are, dependiendo de si es singular o plural. Y luego el participio del verbo principal. Si era un verbo irregular, hay que mirar a la tercera columna de los verbos irregulares. Y si era un verbo regular, hay que añadirle una ed al verbo. Y luego se pone by y luego un pronombre de objeto directo, pero esta parte puede ser omitida. Past simple passive. The subject, that is the object in the active, was or were, and the past participle, that is the third column, or a verb ended in ed, and then by and a direct object pronoun. Para hacer la pasiva en pasado simple, se pone el sujeto, que era el complemento directo
en la voz activa, luego ponemos was o were, que es el verbo to be en pasado, y luego el participio, que era o la tercera columna de los verbos irregulares, o añadiéndole una ed al verbo, y luego by y un objeto directo, pero esa parte, acordaos de que puede ser omitida. Future active versus future passive. El futuro en voz activa versus el futuro en voz pasiva. Active. We will send a letter. The passive. A letter will be sent by us. Formation of the passive. The subject, that is the object in the active, and then will be, and then the past participle, that is the third column, or a verb ended in ed. Para hacer la pasiva del futuro, tenemos que poner primero el sujeto, que era el complemento directo de la voz activa, luego will be siempre, y luego el verbo principal en participio, que era o la tercera columna de los verbos irregulares o añadiéndole ed. Y luego by y el complemento directo, el pronombre de complemento directo. Now it is your turn. Transform these sentences into passive. Ahora es tu turno. Tienes que transformar estas frases en voz pasiva. Good luck. Buena suerte. Here are the results. How was it? I hope you did it good. Y aquí están los resultados. ¿Qué tal os fue? Espero que bien. And that's all. Thank you for being there. See you soon. Y eso es todo. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.